Realizar esta pequeña bienvenida, sumarme a las palabras de Antoine y Camila. Mi nombre es Patricio Silva Ávila, soy sociólogo, este año participando como co-coordinador del colectivo CEPA, y dentro de las temáticas que este curso invita un poco a discutir, como denuncia la diapositiva, esta primera sesión, un poco hacia la aproximación de la movilización social y socioambiental en Chile, para luego en las sesiones 2 y 3 discutir tanto las escalas y los contextos más particulares de esta movilización y también los mismos resultados y cómo esto se ha ido concretando y avanzando durante el tiempo. En las sesiones 4 y 5 se irán discutiendo temáticas más de abordaje a través de las estrategias para la gestión hidroterritorial y dinámicas comunitarias en contextos locales, un poco abordando la escala también municipal, y para finalizar en torno a temáticas como las políticas públicas, el medio ambiente y el desarrollo, abordando sectores como el litio y la salmonicultura como ejemplos de la discusión. Todo este programa obviamente está disponible en la página de la Usos Ambiental, y también durante el transcurso de las sesiones será utilizando la plataforma Padlet también, que se ha utilizado en otras instancias, para cargar tanto el material que se discute en las sesiones, como también abrir espacios para consultas y cualquier otras dudas que puedan ir, como mencionaba Antoine, surgiendo durante la discusión. Así que eso, nuevamente darles la bienvenida y espero que sea un espacio bastante productivo de discusión. Antoine, o Felipe. Súper. Sí, vamos a empezar entonces, vamos a empezar el curso propiamente tal y damos el inicio a esta primera sesión, aproximación a la movilización social y socioambiental en Chile, donde yo voy a exponer una pequeña introducción, luego Joaquín Rosas va a presentar datos que provienen del COES, del Observatorio de Conflictos, para describir, finalmente, analizar la movilización ambiental en Chile. Joaquín es cientista político y doctorando en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, y habla desde Barcelona, donde es muy tarde, así que gracias, Joaquín. Y luego presentará a Paulo Abad un estudio de caso. Paulo es sociólogo, estudiante de magíster en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción, y habla desde Concepción. Como bien decía Camila, CEPA en general está en distintas regiones de Chile y esto es bien importante. También contando, bueno, de la dinámica del curso, está organizado en torno entonces a dos momentos. Este momento inicial, con mi breve introducción y la presentación de Joaquín, que debería ser máximo media hora en total. Luego vamos a tener un bloque de preguntas, ¿no? La idea es tener un diálogo, al menos 20 minutos, digamos, de conversación, dependerá de las preguntas que surgen. Así que, por favor, anoten sus preguntas, pueden dejarlas en el chat, pueden anotarlas y decirlas. Vamos a abrir el micrófono, y la idea es poder conversar respecto a lo que presentamos y, como decía en un principio, respecto a su experiencia en todos estos temas. Y luego lo mismo después de la segunda presentación, ¿no? Como otro espacio de conversación para terminar la sesión y dejar también la posibilidad de conversar. Incluso también invitamos a que durante la semana, entre esta sesión y la siguiente, pueden, a través del Padlet, por ejemplo, cuyos datos quizás se pueden dejar en el chat por si no los tienen, pueden también contactar y dejar preguntas que podemos ir contestando al inicio de la sesión siguiente. Bueno, estos somos los relatores de hoy. Está nuestro contacto. La PPT puede quedar disponible, por cierto. Y entonces, partiendo de la sesión de hoy, bueno, la lógica del curso, como bien decía Patricio, es primero como analizar de forma relativamente descriptiva cómo se ha desarrollado la movilización ambiental en Chile en esta sesión, en la siguiente también, donde va a haber un énfasis como en las distintas escalas donde se puede desarrollar la movilización y los desafíos que esto conlleva, para luego avanzar hacia los resultados y hacia cómo la movilización también participa de estos procesos de gobernanza compleja y con qué incidencia, con qué resultado. Pero partir entonces hoy con
describir la movilización ambiental propiamente tal, y ahí entonces hay distintas reflexiones conceptuales, metodológicas, para las cuales quiero dejar como planteadas algunas preguntas que luego finalmente van a ser abordadas en las presentaciones y que podemos volver a conversar después. En realidad, una primera pregunta que siempre es bueno hacerse finalmente es: ¿qué es lo ambiental, lo socioambiental, lo político-ambiental, que está el nombre de CEPA? Lo socioterritorial, que van a ver, es una categoría que en COES utilizamos mucho. Bueno, ahí hay distintas reflexiones posibles y hay una forma de alguna manera de ponerle nombre a fenómenos que pueden ser bien variados, ¿no? Y que tienen que ver con, cuando uno habla de lo ambiental, de la preocupación por los ecosistemas, de la preocupación por la naturaleza. También la misma, hablar de lo ambiental a veces está en un paradigma relativamente ya discutido en torno a una separación de alguna manera de lo social con lo ambiental, cuando en realidad probablemente hay que verlo bien mezclado y por eso como paso mínimo, digamos, pensar en lo socioambiental. Pero ahí estamos en el fondo como jugando entre las categorías que heredamos, que son como de mayor comprensión para el público en general y también la tensión que pueden generar cuando uno entra más en análisis. También hablando de movilización, bueno, ahí hay distintas categorías: movilización, movimiento social, conflicto social, conflicto ambiental. Probablemente, bueno, varios de ustedes han participado o participan de ciertas movilizaciones, quizás participan de conflictos, de dinámicas conflictivas que pueden haber en torno a proyectos, en torno a ciertas temáticas. Y ahí en el fondo, como la segunda pregunta, es para invitar también a distinguir estos conflictos, qué es lo que atrae en general atención, que de hecho es lo que más vamos a hablar hoy, de lo que es en general la pregunta o el conflicto ambiental como algo más amplio y que a veces puede quedar también invisibilizado, ¿no? Hay toda una temática sobre cuán visible es esto y cuántas cosas también pasan sin atraer tanta atención, pero no por eso dejan de ser importantes, ¿no? Y creo que también en la estructura de la sesión de hoy lo van a ver, bueno, la presentación de Joaquín de los datos del COES se basa en quizás lo más visible de la movilización y Paulo va a tomar un caso para justamente poner un poco el énfasis en algunas cosas que salen menos a la luz pública y que también tenemos vocación a tomar en consideración, en el fondo para no reproducir ciertos sesgos. Y en esta sesión también hay una preocupación para pensar esta movilización ambiental en el panorama más amplio de la movilización social y política en Chile. O sea, la movilización ambiental no está sola, ¿no? Participa de este espacio de movilización donde hay categorías sectoriales que se pueden poner y que siempre son fluidas, ¿no? Ahí más bien conectando con la primera pregunta, ¿no? La conexión, por ejemplo, con los temas de desarrollo local, de regionalización, es bien fuerte y se ve mucho en lo socioterritorial, de descentralización en general. Hay conexiones que se dan ahí, pero también hay otras conexiones, ¿no? Con movilización estudiantil, a veces con movilización sindical, con movilización feminista, con distintos tipos de movilizaciones que pueden haber y que han sido muy fuertes en Chile durante la década de los 2010, han estado en crecimiento y están en un momento más difícil hoy en día, y también esto puede ser parte de la conversación. Para instalar algunas reflexiones en esta lógica de justamente distintos términos que pueden existir para hablar de este fenómeno concreto, empírico de personas, grupos movilizándose por ciertas causas, por la defensa de ciertos ecosistemas, etc. Hay distintas categorías que circulan en el espacio académico y que nuestra colega del coloquio del COES, Mathilde Alain, que no nos acompaña hoy, en parte por el cambio de hora que no le favorecía y que no pudo hacer como Joaquín. Bueno, Mathilde ha estudiado mucho estos temas y ella en un artículo de hace unos años atrás justamente reseñaba distintos de estos términos, ¿no? El conflicto socioambiental, 116,
conflictos registrados por el OLCA, 51, conflictos mineros, zona de sacrificio, conflictos socioterritoriales, eventos de protesta, que es lo que vamos a ver en el COES, ¿no? Como que ha habido todo un esfuerzo por describir a través de esta contabilización en las ciencias sociales en Chile a partir de la segunda mitad de los 2010, también porque antes no existía este ejercicio, ¿no? O sea, como buena parte de esta intención fue justamente tratar de dimensionar lo que se conocía a través de algunos casos emblemáticos que lograban atraer atención, pero intentar justamente como construir mapas y hacer levantamientos más sistemáticos. Con esto no necesariamente se alcanza a captar todo, porque hay cosas que pueden pasar bajo el radar. Es una tarea bien difícil justamente tratar de ser exhaustivo en esto. Y ahí el COES tiene alguna capacidad de, a través de esta metodología, avanzar, no a ser exhaustivo, pero a contabilizar más de lo que se ha contado en general. Y aún así no alcanza a como a necesariamente captar toda la dinámica, pero un poco para decirles que existe esta preocupación y, como dice bien abajo, registrar, categorizar, incluso ponerle nombre de socioambiental u otro nombre a un conflicto, a una movilización. Bueno, no son procesos neutros y está esta preocupación por lo que se visibiliza y lo que se invisibiliza en procesos sociales que son complejos, que tienen su arraigo también local, en tejidos sociales complejos, un arraigo histórico también muchas veces, y por eso, bueno, siempre hay que tratar de complementar la información y trabajar, en nuestro caso, entre dos lógicas que aplica bien para las dos organizaciones que organizamos este curso y que no necesariamente toman exactamente la misma postura al respecto, porque son lógicas que se pueden complementar, pero que deben entrar en cierta tensión. Por un lado, esta responsabilidad ética de contribuir a dejar de invisibilizar ciertos conflictos, de avanzar a hacerlos más conocidos, y esta responsabilidad más científica de trabajar con ciertos fundamentos, con bases y de restituir esa discusión, donde también a veces las categorías tienen ciertos límites y el compromiso que uno puede sentir puede entrar en contradicción con las obligaciones, por ejemplo, de triangulación que aplicamos en ciencia social. Entonces, hay ahí dos maneras de entrar que ambos proyectos tratamos de conciliar. En CEPA, probablemente más desde justamente la empatía que tenemos con la movilización, y en COES, como se van a ver a través de estos datos, quizás desde una vertiente donde hay una idea de quizás cierta neutralidad, aunque la palabra es muy compleja y llama también mucho a discusión. Entonces ahí hay dos lógicas que es bien importante en cada trabajo que se puede hacer dentro de esta línea. Otros desafíos en el registro de los conflictos, en trabajar sobre esto, bueno, la dimensión temporal, ¿no? Cuando yo mencionaba ya la complejidad del arraigo histórico de situaciones conflictivas, la dimensión temporal puede volver muy atrás, ¿no? Hay una dimensión colonial o decolonial a veces en esta conflictividad, también que puede llevar a un rango temporal bastante amplio, a veces mucho más corto, cuando termina también, ¿no? Hay conflictos que parecen haber terminado porque se pueden reactivar. ¿Qué pasa en estas fases menos activas, menos visibles en general para las personas involucradas? No termina tampoco de un día para el otro, entonces ahí también hay distintas experiencias que es importante tomar en consideración. Los conflictos en el lenguaje común, en el lenguaje social, suelen asociarse también a proyectos, ¿no? Muchas veces, pero los proyectos de por sí también son una forma de fragmentar problemáticas que son más complejas, que son más amplias, y por lo tanto no todos los conflictos deben relacionarse con proyectos específicos y no toda movilización debe hacerlo tampoco. Y finalmente, bueno, un poco redondeando el argumento, está la idea de que hay procesos complejos de politización, y ahí está la construcción de lo político-ambiental, que quien sepa es el término que nos preocupa mucho, digamos, y donde en el fondo cuando se politiza un tema, se construye, digamos, se construye un tema como colectivo, se construye un tema ya no como
quizás un problema personal, un problema privado, pero se lleva hacia el ámbito público. Eso implica entonces un ejercicio de generalización a partir de la situación y protestar entonces para la instalación de una minera o para la instalación de una planta eléctrica. No solo responde a lo que puede generar esta planta en sí, sino finalmente a un cuestionamiento más amplio, ¿no? Y la conexión que se ha visto bastante fuerte en los últimos años en Chile entre también los conflictos entre sí, la circulación de experiencias, que es súper importante, incluso más allá de las fronteras nacionales, y ahí entonces tiene que ver con este ejercicio de politización y la construcción de la problemática política propiamente tal que finalmente lleva también a cuestionar, bueno, el modelo de desarrollo, que claramente aquí podemos poner en discusión, y las formas de la democracia o las formas del régimen político, tal como los conocemos, y que hace mucho sentido en estos procesos de cambio constitucional que hemos estado viviendo y que estamos viviendo todavía, aunque con menos optimismo hoy en día, considerando la situación. Así que con estas palabras introductorias, bueno, termino y cedo la palabra a Joaquín para iniciar el análisis propiamente tal. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Joaquín Rosas y voy a centrar mi presentación, como bien decía Antoine, en una lectura y análisis más o menos general de lo que ha sido la protesta socioterritorial en una última larga década de movilización, contrastándola principalmente con otras protestas, es decir, con las protestas que no son socioterritoriales, y específicamente basándome en los datos que provienen del Observatorio de Conflictos del COES. Y principalmente lo que voy a estar analizando es dos partes de esta historia, una más larga que tiene que ver con el diseño de protestas propiamente tal, revisando su distribución espacial y temporal, las tácticas de protestas presentes en la protesta socioterritorial, los principales objetivos de la protesta, y la presencia o no de partidos políticos, y en segundo lugar, cuál fue el rol, entre comillas, ¿no? en la distribución de, cuál fue el rol de lo socioterritorial en la distribución de las protestas durante la revuelta social del 2019. Si puedes avanzar, Antón, por favor. Gracias. Antes de comenzar, quisiera referirme a dos elementos. Por un lado, el contexto y más adelante el método propiamente tal que se refería a Antoine, que es el análisis de eventos de protesta. Pero primero señalar que este análisis, que viene desde el 2008 hasta el 2020, coincide en lo que la literatura ha llamado la larga década de movilizaciones sociales en Chile, que se inicia con la Revolución Pingüina de los estudiantes secundarios el año 2006 y termina siendo síntesis, si se quiere, en la revuelta social de octubre de 2019. Antes de continuar, quisiera referirme a algunos elementos centrales que han existido entre este periodo. Por un lado, antes de llegar a la revuelta social de octubre de 2019, la movilización social en Chile durante esta larga década, que de hecho, si uno quisiera, puede ir más atrás, ¿no? El 2001 con el mochilazo, también un ciclo de protesta estudiantil, pero todo ese proceso hasta llegar al 2019 tiene un componente fuertemente sectorial, como decía por un lado Antoine, pero que también tiene ciertos elementos de conexión entre distintos sectores. Por un lado, quisiera mencionar solo algunos de estos ciclos de protesta, como bien mencionaba, la revuelta pingüina del 2006, la movilización estudiantil del 2011, distintos conflictos territoriales y ciclos de protesta territorial que van ocurriendo durante esta década. Por nombrar algunos, lo que ocurre en Petorca desde el 2011 en adelante, Aysén el año 2012, Freirina el 2013, bueno, Hidro Aysén el mismo año 2011, solo por nombrar algunos conflictos relativamente emblemáticos. La movilización de Noma FP que irrumpe con fuerza el año 2016, el Mayo Feminista del 2018, que ahí ya empieza a verse una dinámica mucho más intersectorial, donde confluyen las dinámicas estudiantiles con la feminista, desde el feminismo,
y luego se llega al 2019, donde hay dinámicas relativamente distintas, donde ya no es una cuestión sectorial, sino que es algo más generalista. Y por otro lado, a diferencia de los procesos más sectoriales de ciclos de protestas anteriores, no hay una organización que lidere el proceso, lo que es distinto a que no exista una organización en el proceso. Eso es una distinción importante. Y durante este proceso, nosotros creemos que la protesta socioterritorial sí tuvo relevancia y tuvo algo que decir, como bien ya lo adelantaba con estos 4 ejemplos un poco más emblemáticos. Adelante, Antoine. Gracias. Ahora el último elemento que quisiera relevar antes de entrar al análisis de las protestas propiamente tal, es hablar brevemente acerca de los métodos y los datos que utilizamos para desarrollar este análisis. Por un lado, ya lo adelantaba Antoine, los datos provienen desde el COES, específicamente de su base de datos que la realiza el Observatorio de Conflictos del COES a partir de una técnica que es llamada como el análisis de eventos de protesta. Esto quiere decir que nuestra unidad de análisis es la protesta, y es la protesta en términos de un fenómeno que ocurre en un espacio particular y en un tiempo determinado. Es decir, es una protesta, es un evento que ocurre, por ejemplo, en una comuna en Chile, y que tiene por día de ocurrencia, por ejemplo, hoy, 18 de julio del 2023. Es decir, la observación tiene un tiempo y un espacio específico, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar registrando y analizando. Antes de pasar a eso, señalar que estandarizamos los datos de esto, ¿vale? De la base de datos, para solamente considerar aquellas observaciones que provienen o fueron recogidas a través de medios de prensa, dado que el COES, en la medida que fue desarrollando esta técnica, también empezó a recoger información desde las radios, y para poder sintetizar la información, estandarizarla, utilizamos solamente aquellas observaciones que provienen de prensa, porque así se cubre el periodo mayor de tiempo. Y en tercer lugar, finalmente, es importante señalar que la técnica tiene limitaciones, como señalaba Antoine anteriormente. Y estas limitaciones tienen que ver, por un lado, con los sesgos propiamente tales de la prensa, relativos obviamente a las distintas editoriales que tienen los medios. Esas editoriales no son neutras, por lo tanto, obviamente van a estar sobre representando y subrepresentando ciertos fenómenos en la prensa, porque de ahí viene la recolección de datos. Y por otro lado tenemos limitaciones propiamente tales de la metodología. Por un lado, el tema de la exhaustividad, como decía Antoine, que si bien en este caso trata de ser lo más exhaustiva posible, siempre va a haber un espacio de que la exhaustividad no puede llegar, dado que la técnica tiene ciertas limitaciones, evidentemente. De esta manera, dicho lo anterior, trabajamos con un total de 22.605 protestas a lo largo de 12 años, desde el 2008 hasta el 2020, donde 1.737 protestas del total corresponden a protestas socioterritoriales. Perfecto. Ahora, para comenzar el análisis, una revisión bastante descriptiva es primero señalar cómo se distribuyen las protestas socioterritoriales respecto a las otras protestas durante el periodo de tiempo a examinar. Y lo primero que podemos ver es que las otras protestas, las que no son socioterritoriales, cuentan con 3 pics bastante claros: el año 2008, el año 2011 y el año 2019, los cuales coinciden el año 2008 con las movilizaciones por la LEGE de los estudiantes secundarios, y como también con procesos de movilización de los subcontratados del cobre en el año 2011. Obviamente esto coincide, por un lado, con las movilizaciones estudiantiles universitarias de aquel año, y el 2019 con la revuelta social de octubre. Sin embargo, estos pics no son los mismos que aparecen en la distribución de protestas socioterritoriales, donde los principales pics están en 2012 y 2011 respectivamente, pero no hay una importancia del mismo modo que sí la hay en las otras protestas de la revuelta social de octubre, y es una cuestión que vamos a estar revisando. Y esto propiamente tal tiene que ver con que las protestas socioterritoriales, como dice su nombre, tienen un aspecto local, por lo tanto no es lo mismo, no tienen las mismas dinámicas nacionales, sino que tienen que ver con el nivel de protesta que exista en distintas localidades. Adelante, Antoine.
Ahora entrando a ese carácter más local, más espacial, que bien decía antes que es relevante en este caso, en el primer lugar vemos que el gráfico 2 muestra cuáles son las regiones que contienen una mayor cantidad de protestas socioterritoriales, y vemos 4 que claramente son más relevantes en esta línea, que sería la región de Valparaíso, la región de Aysén, la región de Valparaíso y la región de la Araucanía, respectivamente, en ese orden. Ahí vemos que hay particular relevancia de la protesta socioterritorial. Sin embargo, además también vemos que hay otras regiones bastante relevantes que por un lado son las que están hacia el norte de Valparaíso, como también las que están hacia el sur de la Araucanía. Cuestión bastante interesante y que es diferente respecto a las otras protestas a nivel nacional. Y particularmente para ver la distribución, hacer un zoom de lo que pasa en las 4 regiones que registran mayor cantidad de protestas socioterritoriales, vemos que en Aysén hay un pic clave en el año 2012, lo cual coincide con las protestas que se registraron en aquella región por el alza del costo de la vida, particularmente ligado al costo del gas, cuestión que es fundamental en la región, sobre todo en el invierno. Ahí hay un pic relevante, mientras que en el caso de la región de Valparaíso hay 2 pics relativamente más tenues, que uno es durante el año 2011, que coincide con las movilizaciones en Petorca, que obviamente no son solamente esas, sino que también está lo de Hydro Aysén y otras protestas más locales, y el año 2018. En cambio, en las otras 2 regiones, la distribución es relativamente constante o se distribuye de manera más homogénea. Adelante, Antonio. Ahora bien, otro elemento que me parece interesante que podamos revisar en respecto al carácter local o más espacial de la protesta socioterritorial es la participación de las zonas rurales en este tipo de protesta. Y lo primero que podemos ver con este gráfico es que a nivel general, contando tanto protesta socioterritorial como protestas diferentes a lo socioterritorial, la participación o la presencia de protestas en zonas rurales en Chile es bastante baja. Pero esto también puede tener relación con las limitaciones que hablábamos anteriormente de la técnica en sí, del análisis de eventos de protesta, pero pensando en que este sesgo se distribuye de manera normal o homogénea, de todas maneras es un buen proxy para comparar. Y en esa comparación vemos que pese a este contexto de baja presencia de protesta en zonas rurales, la zona rural tiene mayor participación en las protestas socioterritoriales, es decir, en las zonas rurales es más probable que la protesta sea socioterritorial que de otra característica, y es particularmente relevante en la región metropolitana. Esta cuestión es bastante interesante, donde hay una diferencia mayor en términos porcentuales, independientemente que en cada caso las diferencias son estadísticamente significativas de todas maneras. Adelante, Antonio. Otro elemento que es bastante interesante y que vemos diferencias particulares es respecto a cuáles son los objetivos, es decir, a quién va dirigida la protesta en el caso de las protestas socioterritoriales respecto a las otras protestas. En esta línea podemos ver que las protestas socioterritoriales tienen como principal objetivo los gobiernos locales o regionales, seguido por las empresas privadas, y luego, en tercer lugar, los gobiernos nacionales. Mientras que en los otros tipos de protesta, el principal objetivo de sus demandas y de su movilización son los gobiernos a nivel nacional, seguido por los gobiernos locales y después las empresas privadas, pero acá también hay otra diferencia. Si bien tienen los 3, las 2 tipos de protestas tienen los 3 mismos objetivos en distinto orden, además de eso, en el caso de la protesta socioterritorial tiene mayor participación en términos porcentuales la relevancia de los gobiernos locales y las empresas privadas. Adelante, Antonio. Ahora, otro elemento que también lo hemos discutido, de hecho, en las últimas semanas con los colegas que hicimos este análisis, es el tema de las tácticas de protesta, es decir, los distintos tipos de acciones efectuadas por los manifestantes al exterior de las protestas que pueden tener. Acá nosotros las sintetizamos en 4 tipos, pero pueden ser muchos más si hiciéramos una mayor revisión en términos de diferenciar más las acciones concretas. Pero pensando en que tenemos estas 4 categorías, tenemos pacíficas, disruptivas, violentas
y artísticas. Estas se pueden dar al mismo tiempo en un mismo evento de protesta. Y en este caso vemos que, en primer lugar, la protesta en Chile tiende a no ser violenta. En el caso de las otras protestas es más violenta que en el caso de las protestas socioterritoriales. Primera cuestión interesante. Ya voy a decir por qué. En segundo lugar, la protesta socioterritorial tiende a ser más pacífica que las protestas de otro tipo. Y en tercer lugar, la protesta socioterritorial tiende a ser menos disruptiva, además de más pacífica, menos disruptiva que las otras protestas. Y esto es interesante porque es contraintuitivo respecto a lo que dice la literatura en general, a nivel internacional, donde las protestas que son más locales, más territorializadas y por ende son menos masivas que las que se registran a nivel nacional, tienden a tener mayor presencia de acciones violentas. Sin embargo, nosotros creemos que acá esto tiene que ver con un elemento diferenciador del caso chileno, donde hemos visto, y en general se ve que la protesta en general es menos violenta, y en segundo lugar también la literatura señala que esto tiene que ver con la capacidad de generar efectos que tienen ciertas tácticas. Cuando la táctica violenta supone que no genera ciertos réditos, tiende a no usarse, y cuando la pacífica tiende a sí generar efectos relevantes, tiende a mantenerse. Eso por otro lado. Y finalmente también creemos que no debemos pensar en que solamente los activistas, los manifestantes, los movimientos sociales solamente protestan, sino que hay un abanico más amplio de repertorios de acción colectiva. Por ejemplo, el lobby parlamentario o la generación de coaliciones momentáneas con otros actores. En tercer lugar, también la disputa institucional, digamos. Un buen ejemplo de ello es Modatima en los últimos 3-4 años. Creemos que no solamente tenemos que pensarlo en protestas, y si lo pensamos en protestas, este es el panorama con las limitaciones, obviamente, que tiene la técnica. Adelante, Antoine. Para cerrar el análisis a nivel particular de lo socioterritorial en el largo decenio y ya después pasar a lo que ocurre en la revuelta social, es interesante ver la presencia de partidos políticos en las protestas en Chile. Y en primer lugar vemos que la presencia de partidos políticos en general, independientemente del tipo de protesta, es baja. Eso en general en Chile. Y en el caso de la protesta socioterritorial es aún más baja. Y particularmente, si nos enfocamos, si comparamos los intervalos de confianza que aparecen arriba de las barras, ¿vale? Podemos ver que la diferencia principal está en los años 2019 y 2020. Y esto es interesante también en términos como teóricos y de triangulación de información, ya que se ha visto o se ha podido relevar y teorizar de que posteriormente la revuelta social del 2019, la separación entre partidos políticos, movimientos sociales, protestas, sociedad civil, se amplió. Por lo tanto, tiene sentido lo que estamos viendo, y esa apertura de esta brecha, de esta ampliación de esta brecha, sería más importante aún en lo socioterritorial. Adelante, Antonio. Ahí sí. Y para finalizar el análisis de los datos y pasar a la síntesis, este gráfico, el 8, señala la distribución de las protestas socioterritoriales y de otro tipo durante el 2019, y como ya habíamos adelantado en el primer gráfico, no siguen patrones comunes durante este año, donde claramente vemos que hay un alza de la cantidad de protestas por mes en el mes de octubre y de noviembre, que coincide con la revuelta social de 2019 y el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre del año 2019. Eso ocurre y se ve claro el aumento de la protesta en general. Sin embargo, en la protesta socioterritorial esto baja bastante. Y acá hay dos cuestiones que tenemos que considerar y que creemos que no se está viendo de la mejor manera posible la relevancia de lo socioterritorial durante este proceso. Si ustedes observan el comentario que aparece a la derecha de este gráfico, señalamos que solamente 34,8% de los eventos durante este año
durante la revuelta, más bien, durante la revuelta, tienen una demanda reconocible y por tanto la capacidad de separarla respecto a otras protestas, es decir, solamente casi el 35% es interpretable como una protesta de cierto tipo, y no una protesta generalista o sin una demanda reconocible. Eso en primer lugar, y eso tiene que ver con, primero, la característica de la revuelta social propiamente tal, y en segundo lugar, con una limitación que tiene que ver con la recogida de datos desde prensa, porque puede que la prensa no haya relevado bien cuáles son las demandas propiamente tales o las demandas principales de cada una de las protestas que se estaba sucediendo en ese momento, que además eran muchísimas durante ese periodo. Eso por una parte. Y en segundo lugar, como bien ya decía, la revuelta social tuvo una característica bien relevante que fue su carácter sistémico o más general y que sobrepasaba las cuestiones más sectoriales. Por lo tanto, ese sentido que todas las protestas de tipo más sectorial hayan bajado durante este ciclo y se haya aumentado de cierta manera la presencia de otras protestas o protestas más generales. Eso podemos decir de momento. Y ahora, Antón, para finalizar y sintetizar, lo que podemos aprender de lo que hemos visto, de esta descripción de lo que ha pasado en los últimos 12 años. Por un lado, creemos que las movilizaciones socioterritoriales sí que tienen algo que decir durante la larga década que comienza el 2006 en adelante y que viene a ser síntesis de una u otra forma en el 2019. Sí fueron relevantes, hemos mencionado distintos casos y hemos visto cómo la protesta socioterritorial participó y tuvo ciertas tendencias y cierta relevancia y diferencias durante este periodo. Eso en primer lugar. Lo socioterritorial importa, si se quiere sintetizar de una forma. En segundo lugar, vemos que las protestas socioterritoriales comparten ciertos rasgos con otras protestas. Por un lado, se mantienen autónomas de los partidos, rasgo general en Chile, pero aún más autónomas de los partidos. Y en segundo lugar, comparten objetivos similares, aunque con una importancia distinta. Y ahora voy con las particularidades de lo socioterritorial, que serían sus diferencias con las otras protestas. En primer lugar, hay una mayor amplitud geográfica, hay mayor presencia de protestas en zonas norte y sur, hay una mayor participación o mayor presencia de protestas socioterritoriales en los sectores rurales, que pese a que es una cuestión bastante menor en Chile, aún así la protesta socioterritorial tiene mayor relevancia en las zonas rurales que las otras protestas. Hay una preeminencia de repertorios pacíficos y de protestas dirigidas hacia el ámbito regional y local y como también hacia empresas privadas. Eso por mi parte. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Entonces, bueno, como anunciaron al principio, tenemos un momento para preguntas, así que no es a ningún comentario más que invitarlos a levantar la mano o, bueno, señalar que quieran hacer una pregunta o un comentario, de hecho, y para que lo podamos conversar. Había una pregunta ya en el chat, en todo caso, de Josefina. No sé si Josefina quieres elaborar o si nos quedamos con lo que señalaste acá y Joaquín puede responder y por mientras pueden preparar otras preguntas. Te invito, Joaquín, a contestar la pregunta: ¿cómo se diferencian protestas disruptivas de violentas? Sí, claro. Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta que tiene un fundamento bien teórico y de ahí viene su distinción. Las protestas disruptivas son aquellas que logran romper la cotidianidad, es decir, el transcurso normal de las cosas. Por ejemplo, una protesta que pasa por una avenida grande, por una arteria principal de una ciudad es disruptivo porque irrumpe o termina por básicamente perturbar, digamos, la normalidad del tránsito normal de las cosas ese día. O por otro lado, estoy pensando en otro ejemplo.
pero básicamente tiene que ver con ese corte de la normalidad durante el momento de la protesta, y en cambio la protesta violenta supone daños físicos o materiales a terceros. Básicamente, cuando se está rompiendo algo, por ejemplo, mobiliario público o privado, eso es una protesta violenta o una acción de protesta violenta. Por otro lado, cuando se está chocando directamente con policía, eso es una acción violenta, como también cuando se está atacando a otras personas o transeúntes, esto también caería en la categoría violencia. Es un poco la diferencia. La violencia supone un daño material o físico a terceros o mobiliario público o privado, y en el caso de lo disruptivo supone una ruptura de la normalidad durante la acción de la protesta. Es un poco la cuestión técnica, y eso se lleva a la codificación, porque básicamente lo que hace el análisis de evento de protesta es tomar la información que en este caso proviene de prensa, entre distintos artículos de prensa que pueden estar haciéndose cargo del mismo evento de protesta. Se trata de recoger la mayor cantidad de información y eso traspasarlo y transformarlo en una variable, que sería una columna dentro de la base de datos. Así que eso es lo que podría mencionar respecto a la distinción. Bueno, gracias Joaquín. Se prendió el chat mientras tú Vale. hablabas con ejemplos que se han sugerido. Nicolás mencionó el que baila pasa, que fue polémico, Claro. y que creo que justamente está en un lugar complejo en estas categorías. Y está también Daniela, que señala como un posible ejemplo que disruptiva sería la protesta de los portuarios cuando cerraron los puertos de Valparaíso y San Antonio, Por y ejemplo. violento sería la quema de los supermercados. Totalmente. Ahí tenemos dos ejemplos muy, muy buenos y sí, estoy totalmente de acuerdo. Son ejemplos claros de esta distinción. Y ahí entonces dos preguntas más, o sea, dos intervenciones más. Una de Alejandro Retamal. Dice, no me queda muy claro la distinción entre protestas socioterritoriales y otras protestas, sobre todo estas últimas. Y Javier Algueta señala qué tipos de medios se usaron para estos registros, solo nacionales o entre territoriales y medios libres. Y ella añadió después, como asistente a protestas, los medios nacionales son expulsados de las manifestaciones por tergiversar lo que se intenta decir. Vale. Voy a partir con la pregunta acerca de la distinción entre las protestas socioterritoriales y las otras protestas, que la hizo Alejandro. También una muy buena pregunta. Mira, la principal distinción es que la base de datos, el análisis de eventos de protesta, lo que hizo fue registrar cuáles eran las distintas demandas que estaban dentro de cada uno de los eventos de protesta y ordenarlas en términos de cuál era la principal entre demandas principales y secundarias, básicamente. Entonces lo que nosotros hicimos aquí fue tomar todas aquellas demandas que tenían que ver con naturaleza, medio ambiente y cuestiones locales, descentralización, mayor autonomía para las regiones, para los territorios, cuestiones relativas a contaminación en lo local, que ahí ya era el cruce entre las dos cosas, entre un requerimiento muy local, muy particular, muy del espacio en sí mismo que estaba reclamando y que se estaba dando la protesta ahí, algo muy situado, pero a su vez también con interés puramente por la naturaleza o el cuidado del medio ambiente. Todas esas protestas que tenían esos elementos como demanda principal, las codificamos, hicimos una nueva variable y las codificamos como protesta socioterritorial, y las otras protestas son todas aquellas protestas, independientemente de sus demandas, que no tuvieran por demanda principal lo socioterritorial. Es decir, no las contienen. No está contenido lo socioterritorial dentro de las otras protestas, no son protestas en general, sino que son todas las otras protestas que no son socioterritoriales en comparación a lo que hicimos para generar esta variable, básicamente, que parte desde
como proxy la demanda principal. Eso es como lo trabajamos. Y ahora, acerca de qué tipos de medios, ahí Antoine quizás también lo tenga más fresco, pero en principio son más de 15 medios los que se utilizan. Tienen medios nacionales por un lado, pero también medios regionales, ¿vale? Entonces el observatorio trata de contemplar la mayor exhaustividad posible, también pensando en que cada medio tiene una editorial distinta y por lo tanto va a tener sesgos distintos. Entonces, en la medida que se aumente la cantidad de fuentes posibles, ese sesgo debería tender a disminuir, lo que no quiere decir que deje de existir, sino que va a disminuir y por tanto va a aumentar la exhaustividad. Pero claro, de todas maneras existe ese sesgo y es un poco parte de las limitaciones. No sé si, Antón, quisieras complementar o agregar algún elemento respecto a lo de los medios. Sí, sí, por una pregunta súper importante. Finalmente los medios aquí que se usan son medios escritos, ¿no? En general son diarios, viene como esto empezó, o sea, como se mencionó, son datos que vienen del 2006 y que tienen ya una larga trayectoria y la metodología está pensando en la prensa escrita, que de hecho es un tema hoy en día ver cómo seguir, porque están cambiando el paisaje de los medios. Se asume que, como bien decía Joaquín, con esto hay sesgos, ¿no? Hay sesgos de selección, hay sesgos de la línea editorial, hay al menos un medio por región, está muy importante el estar cubriendo regiones, pero son los medios que muchas veces pertenecen al duopolio nacional y lo que en el fondo permite la base es tener la serie de tiempo, ¿no? Pero como bien decía en un principio, no es exhaustivo, ¿no? No es exhaustivo de lo que es la movilización. Y hay otras maneras de contar, hay proyectos que para ciertas regiones se han focalizado, por ejemplo, en alguna época en páginas Facebook, ¿no? Que hoy en día ya sería como algo también un poco obsoleto. Pero que hay otras maneras de contar y es un desafío permanentemente y contar tampoco es hacer justicia completa a lo que es la dinámica de movilización. Pues ese son como las fortalezas, digamos, la serie de tiempo, poder cubrir un amplio rango temporal, no hay base de datos equivalente respecto a conflictos y protestas, digamos, en Chile y pocos en América Latina, pero no por eso está perfecta o exhaustiva, ¿no? Como que hay que trabajarla con estos sesgos. Bueno, vamos a seguir ahí es con el segundo bloque, así que Paulo, te paso la palabra, gracias de nuevo Joaquín, y entonces toma la palabra Paulo y Valentina, veo que tú levantaste la mano, supongo que era sobre el mismo tema, así que Paulo te pido esperar un minuto para tomar la pregunta de adelante, Valentina obvio. y pasar al segundo bloque, porque supongo que es del mismo tema si levantaste la Sí. mano ahora, Valentina. Disculpen, tener quitado por llegar tarde, llegué como un poquito tarde a la presentación, pero quería preguntar el hecho de la predominancia de las protestas socioterritoriales en el sur. Es que bueno, como evidenciar qué diferencias existen entre el sur y norte, porque atrás, al final, sí, eso principalmente. Es que hay alguna como diferencia así, como quizás coyuntural o central para ver las protestas. Genial. Sí, Perdón, corté el audio de Valentina porque quise desilenciarme a mí, pero me equivoqué, Valentina, perdón. No, Perdón. tranquila. Sí, no, una muy buena pregunta también, o sea, y gracias Antón por poner nuevamente el gráfico en cuestión. Respecto a lo coyuntural, creo que lo más claro en respecto a estas 4 regiones que registran más protestas es lo que ocurre en Aysén. Y ahí particularmente, de hecho, si uno piensa con lo que se ve de hecho en la gráfica anterior, donde uno de los pics y el año que más se registran protestas socioterritoriales es el 2012, que a su vez
coincide con el año que tiene el pic la región de Aysén, que es donde se concentran su mayoría de protestas, que es lo que aparece en el gráfico 3. Entonces ahí vemos que, claro, hay un elemento coyuntural allí, que fue particularmente la concentración de protestas durante ese año, y que tiene que ver con la movilización que sucedió en el 2012 respecto al alza del costo de la vida en la región de Aysén, particularmente respecto al combustible, particularmente, específicamente del gas. Eso fue lo que particularmente creemos que está apalancando tanto el pic de protestas del año 2012 en general en la protesta socioterritorial, como también en el caso de Aysén particularmente. Acá, como bien señalabas, hay una, más allá de estas cuatro regiones, hay una, entre comillas, concentración de las protestas socioterritoriales en las zonas norte y sur, y creemos que ahí hay es reflejo de una u otra forma de la actividad extractiva que ocurre en ambas zonas, ¿no? De hecho, si nos centramos, hay una importante presencia de protestas socioterritoriales de la región metropolitana hacia el norte, y después desde la Araucanía hacia el sur, hasta la región del CEN, y en el caso del norte, hasta más o menos la región de Antofagasta. Y creemos que ahí tiene que ver con la presencia principalmente de la actividad minera en el norte, de la actividad energética en el sur. En el caso de la región metropolitana, tanto también la actividad energética, ¿vale? Como también la minera. Y eso básicamente tiene que ver con las particularidades de la geografía y sus actividades extractivas relativas a su geografía. Y también, por otro lado, yo creo que sumaría la actividad o las externalidades negativas que supone el tratamiento de residuos, por ejemplo, que es lo que ocurre en localidades como Tiltil, que están en la región metropolitana, y que de una otra forma también se han hecho presentes en los últimos años, quizás no con la visibilidad que tienen otro tipo de ciclos de protesta o conflictos, pero de todas maneras también marca algo. Entonces yo creo que eso podríamos señalar respecto a coyunturas y a particularidades de por qué esto se estaría reflejando de esta manera, más en el norte y más en el sur, en comparación a lo que podría ocurrir con las otras protestas. Gracias Joaquín. Entró una última pregunta que voy a contestar antes de dar la palabra a Paulo, que es José Mardones pregunta si usualmente se registran casos de lugares donde hay problemas socioambientales, pero no hay protestas. Bueno, es otra excelente pregunta. Tiene que ver con todo este delta, digamos, de lo que no se mide a través de estos datos que tenemos. Yo creo que la distinción es súper importante y en efecto hay problemas socioambientales en muchos lugares donde no hay protestas por distintas razones. Y también puede haber otras formas de movilización que la protesta. No estoy en conocimiento de un registro como tal, pero sí creo que incluso es un tema metodológico en algunos casos. En algún momento el INDH en su mapa de los conflictos ambientales me parece que también estaba un poco en el límite a veces de hablar más de los problemas, no tanto de la movilización propiamente tal. Pero son dos cosas distintas que están relacionadas, pero no de forma lineal. Entonces, creo que ahí hay dos cosas que realmente se pueden usar por separado y que ojalá se podrían ver también unidas, ¿no? De qué tipo también de problemas genera más protesta, etcétera. Pero no tendría como datos consolidados para responder al respecto. Así que ahora sí, vamos con entonces la presentación de Paulo. Gracias por todas sus preguntas y dale, Paulo, con tu presentación. Bacán. Eso te iba a pedir, muchas gracias. Ya, oye, bueno, buenas tardes, buenas noches en realidad. Les quiero contar un poco de una investigación en proceso que precisamente busca un poco hacerse cargo de un contexto de protesta no tan
como declarado como una protesta, una marcha, etcétera, sino que es un escenario más constante que uno podría catalogar como una resistencia constante incluso. Adelante, Antonio. Entonces, bueno, esta investigación se desarrolla en la comuna de Leu, en la provincia de Arauco, y tiene ciertas características como las que ustedes ven en las fotos, que su metodología es la vinculación con dos tipos de comunidades. La primera son las comunidades que viven en el borde, a orilla de playa en la zona costera, que se dedican a recolectar distintos tipos de algas como luche, cochayuyo, luga, etcétera, y en la cual nosotros hacemos un método que va a ser como los antropólogos podrían decir que es de observación etnográfica, pero también es una forma de hacer investigación acción participativa, en la cual con las comunidades vamos viendo cómo ellas cuidan sus comunes, que en este caso son las algas, pero también trabajamos con comunidades que viven en los bordes de lo que son predios forestales, que ahí entran en común, digamos, lo que son las nalcas, el maqui, distintos tipos de hongos. Entonces, las distintas jornadas que podemos, de trabajo que realizamos, eh, como pueden ver en la imagen que está al centro, es donde nos muestran un lugar de secado de algas, y en la imagen de la izquierda estamos componiendo un mapa que al final les voy a mostrar un poco una cartografía social que hicimos. Y en la imagen más de la derecha son distintas instancias de diálogo donde se reúnen distintas comunidades de la comuna. Leu tiene alrededor de 7 caletas, de las cuales participan 5 más o menos en las distintas actividades, y otras comunidades que viven digamos, en los bordes del predio forestal. Adelante, Antoine, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, algo característico que involucra mi investigación es que nosotros tenemos una perspectiva de plantear de que los territorios tienen un sistema de conocimiento propio que consideramos que le llaman también como ciencia comunitaria, en el cual esta actividad de la foto de la derecha fue un conversatorio que se hizo en la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, en que dialogaron gente de medicina, también de ingeniería, respecto a las virtudes que tienen las nalcas, haciendo un espacio de conversación horizontal, como dice el afiche que está a la izquierda, desde el conocimiento tradicional a los usos que la universidad o la ciencia y la técnica le da a la nalca. Adelante, Antonio. Entonces, bueno, esta imagen es más o menos el área de una de las caletas de estudio, y es importante acá, y por qué la traigo a colación. Esto tiene que ver un poco para poder como ponerle la variabilidad del espacio a uno de los territorios de estudio que, digamos, que contempla la investigación. Cosas importantes, la línea que está en blanco es la línea a donde la playa estaba antes del terremoto del 2010. Y el área que está en amarillo es el área que más o menos ocupa la caleta hoy en día. Esta caleta en particular es un asentamiento informal en un terreno que está en condición irregular. Y más adelante les quiero ir mostrando, pero que es importante espacializarlo. ¿Por qué? Porque las caletas en Leu están bastante alejadas de lo que es el centro de la ciudad. Están más o menos a media hora en auto, 40 minutos, y eso plantea de que la gestión territorial de los conflictos de los que yo profundizo, nos plantean esta dimensión de la lejanía, de cómo el Estado se hace cargo de la gobernanza de un sector, pero al mismo tiempo cómo este sector produce su propia gobernanza comunitaria. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, precisamente al mirar el conocimiento local, uno ve que las comunidades cuidan sus comunes en dos cortes, digamos, en el periodo de crecimiento y en la temporada de cosecha. Acá se puede especializar entre primavera, verano, otoño, invierno, y que esto tiene distintos procesos. Entonces, acá algo importante que me gustaría recalcar es que eh, hasta el momento no he hablado del evento de protesta, y el evento de protesta acá, y el conflicto en sí, como yo lo voy construyendo, tiene que ver con que las distintas problemáticas que tiene una caleta y que tiene los sitios cercanos a los bosques forestales, la conflictividad viene dada por el cuidado y la gobernanza de estos comunes a nivel territorial. Y eso tiene que ver con distintas escenas y circunstancias en las cuales las dirigencias de las organizaciones que participan y que viven en estos territorios demandan al Estado, particularmente a la municipalidad, que es el órgano más cercano a la vida habitual de las personas, distintos problemas de conexión, de cómo ellos pueden tomar decisiones en torno a cómo cuidar las algas o cómo cuidar las nalcas o los hongos, en los cuales se ven
en conflicto básicamente quién puede tomar las decisiones respecto a, por ejemplo, si la época de cosecha de primavera o de verano se respeta y con qué reglas. Y en el caso del bosque, el acceso al bosque es algo que desde el predominio de lo que uno conoce como el extractivismo forestal es muy fuerte, porque hoy en día los bosques que antes eran nativos en la provincia de Leu, hoy en día son bosques forestales y son bosques forestales que están cercados. Eh, y en esta lámina lo que está condensado en el fondo es el conocimiento local, que en el ir y venir durante el año, particularmente con las algas, por ejemplo, pasa que la gobernanza tiene que ver con el registro de pesca artesanal. Y este registro de pesca artesanal te permite el permiso para tú poder recolectar algas en la orilla. Pero este registro de pesca artesanal está cerrado desde el año 2008 en la región del Biobío. ¿Qué implica que esté cerrado? Que si yo recolecto algas en la orilla, no puedo tener un carnet de registro. Y si no tengo ese carnet de registro, en sí yo no debiese comercializar algas, pero eso sucede todo el tiempo. Y eso tiene que ver con la derogación de la ley de pesca, que ya se derogó y ahora tenemos que empezar a tramitar otra. Tiene que ver con cómo se dieron las negociaciones de la ley de pesca, que fue bastante polémico y está en conocimiento de todas y todos. Pero al mismo tiempo tiene que ver con que estas algas se empiezan a comercializar fuertemente después del año 95 con los tratados de libre comercio que Chile sostiene con el Asia-Pacífico. Y estas son algas que en su mayoría van al Asia-Pacífico. Entonces tenemos una política que va bajando desde el área internacional del Tratado de Libre Comercio a la extracción, porque esta es la extracción que se hace a nivel comunitario. También existe otra extracción que tiene que ver con tener zonas de cultivo, por ejemplo, o tener áreas de manejo. Y el Estado, para poder gobernar y tener autoridad sobre el territorio, que es su función primera, lo que hace es asignarte un carnet. Y este carnet no funciona en todos los casos, y al estar el registro cortado, lo que produce es que las distintas personas que recolectan algas, que lo hacen de generación en generación, o sea, yo trabajo con familias que más o menos son cuarta generación de recolectoras y recolectores, y lo que produce es que se vende y se comercializa igual. O sea que las cifras que nos entrega la aduana hoy en día de la comercialización de algas y de la exportación de los distintos tipos de algas, básicamente es bastante gris. ¿Y a qué quiero llegar con esto, como con este punto? Con que esto no solamente es un problema de tener el dato de que algo se comercializa o no, sino que tiene que ver con que también la caleta que intenta administrar el que entre agosto y febrero se corte y que entre marzo y más o menos junio el alga pueda crecer, se ve impedida. Se ve impedida, ¿por qué? Porque cualquier persona puede ir a recolectar, y si tiene RPA, aunque no viva en el sector de la caleta, puede cortar igual el alga. Entonces ahí se empiezan a producir conflictos entre comunidades y entre lo que la literatura conoce como el dilema del polizonte, que es en el fondo una persona que viene de afuera, que no respeta, digamos, los acuerdos comunitarios, y que en el contexto del cambio climático, y por eso esto también es muy relevante, las algas no solamente hoy día son consideradas un superalimento, sino que también tiene que ver con que el cambio climático, si volvemos a la imagen de la caleta y cómo la playa subió en Arauco, en la provincia de Arauco, plantea que la disponibilidad de algas, que es algo que les voy a mostrar al final en un mapa, o sea, esta línea blanquita que está acá, básicamente que la playa haya subido su nivel, es que la playa se amplió. Como se puede ver, todo el sector que está a la izquierda de la línea blanca es un sector de playa que antes del 2010 no existía, y eso plantea que la disponibilidad de algas según la comunidad cambió. Adelante, Antón, a la siguiente después del alga. Y aquí quería llegar a esta parte. Estos dos mapitas son las cartografías participativas que hicimos durante el año 1 del proyecto. Sé que no se van a alcanzar a ver como muy bien porque el zoom a lo mejor no da, pero es importante, les voy a ir mostrando dos cosas. La de la izquierda es el periodo antes de, de los años 90, y la de la derecha es el periodo hasta el 2010. Si ustedes van mirando específicamente los puntos morados que están a la izquierda, que simbolizan las nalcas y los frutos del bosque, simbolizan, al contrastarlo con la derecha, cómo las áreas de recolección de las comunidades fueron disminuyendo notablemente. Y el retroceso de aquello es notable. Incluso, si uno se va a observaciones históricas, por ejemplo, y también algunas cartografías, lo que plantean es que toda esta área que ustedes pueden mirar acá era bosque nativo. Y actualmente más del 90% de esta superficie es bosque forestal.
Y ahí vienen las implicancias que también nos estamos intentando hacer cargo desde el equipo de investigación, de poder mirar esto también con datos que uno podría decir son biogeofísicos, de la disponibilidad de agua, ir viendo la data que hay respecto a las microcuencas. Y de hecho, acá, esto sí que no se va a ver, los cuadritos azules que ustedes ven son escala del 1 al 5, del 1 al 10 que las personas pusieron en el mapa para identificar cuánto cambió y cuánto no cambió. De hecho, los recursos del mar, que son los que están celeste en la zona de la costa, si uno, o sea, si se pudiera ampliar y fuéramos a los números, se van a dar cuenta que disminuye un montón. Pasemos a la siguiente, Antonio. Entonces, ¿y esto por qué es interesante? Porque en la metodología que aplicamos hicimos dos cosas. Las personas identificaron sus comunes en el mapa, posteriormente les pusieron una nota, así como antes del 90 tenían un 5 de disponibilidad que era el máximo, ahora, que era la diapositiva anterior de la derecha, está totalmente disminuido, pero también hicimos el ejercicio de proyectar el territorio. Es importante considerar que la metodología, esto tiene distintos nombres, se le llama mapa sensitivo en la literatura, cartografía emocional, algunas personas de la educación popular le llaman mapa parlante también. Entonces, la característica de esto es que te permite espacializar en un mapa que se plotea primero y se van haciendo identificaciones, en este caso la disponibilidad de los comunes de la alga y los frutos del bosque, pero también ir viendo cómo las personas van viviendo su territorio. Cuando les mostraba la imagen del ciclo del Cochayuyo en particular, las personas dibujaron el coyoy que estaba a la derecha en la imagen, y ellas nos fueron mostrando el ciclo. Entonces, si yo me refiero, como ya le hablé de la gobernanza un poco de la zona costera, me quiero referir en los últimos minutos a la gobernanza del bosque forestal. La gobernanza del bosque forestal, la superficie del EU, más o menos del 80 al 90% de su superficie es un bosque forestal. La empresa más grande del sector es Arauco. El conflicto entre Arauco y particularmente el conflicto del Estado con el pueblo mapuche o el pueblo mapuche con el Estado es bastante conocido, ha tenido repliegues, distintas estrategias por parte, porque tampoco es uniforme. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque la mayoría de estas áreas de recolección son de Arauco o de forestales que son pequeñas. Ahora, la comunidad de Pehuen en particular, que es la comunidad que vive en la cercanía del bosque forestal, que ha venido haciendo desde el 2005-2004. Empezaron con eventos de denuncia. ¿Por qué? Porque la forestal se tiene que certificar por el Steward Council, y esa certificación internacional lo que te plantea es que la administración del bosque respeta a la comunidad que ya estaba viviendo desde antes que se hiciera la producción forestal intensiva, respeta los cursos de agua, respeta el bosque nativo y sus relictos, y en el fondo esa certificación le sirve a la empresa forestal para poder vender su celulosa en Europa, principalmente en el mercado europeo. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias a esa certificación, que es privada, es una certificación que hace una empresa, Arauco en particular y las forestales grandes en Chile tuvieron que empezar a dejar que las comunidades que ancestralmente vivían en estos territorios tuvieran acceso al bosque, porque antes los cercaron. Los cercaron literalmente, les pusieron una cerca, de aquí usted no pasa, y estas son comunidades que no solamente su sustento económico viene de los frutos del bosque en particular, sino que también su cultura tiene que ver con habitar este bosque. Y al cortar esta relación entre las comunidades y el bosque, sumado a la disminución de agua, el conflicto se va desatando. Y en el caso de Pehuen hubieron distintas protestas en que, como la certificación pasa por un proceso de evaluación, ellos fueron a protestar cuando estaban los observadores de la certificadora planteando que no los dejaban entrar a los recintos a los bosques, digamos, a los predios forestales, planteando que incluso si los dejaban entrar, al rociar distintos tipos de pesticidas, eh, las nalcas en particular, el maqui en verano, desaparecían debido a lo fuerte que es el químico, como ellos le llaman. Entonces desde ahí pasaron a otra etapa en que la forestal tuvo que hacerse cargo y dejar que entraran. Y en ese dejar que entraran fue una continua ida y venida de conflictos, de enviar cartas al municipio, de movilizar los recursos estatales y las instancias estatales también para poder hacer que emerja, de incluso ir a encuentros empresariales a denunciar esto, pero incluso
la forma en que se ocupa esta protesta, particularmente la de la agrupación de Nalquera, es siempre de ida y vuelta, no es solamente, es súper contenciosa. ¿Y por qué lo digo así? Porque en el fondo siempre habían eventos de protesta y posteriores diálogos. Y en esos diálogos se logró acceso, se ha logrado, por ejemplo, que estas áreas, varias de las que están a la derecha, se han ido ampliando los pajonales. Los pajonales es el lugar donde crecen las nalcas, por si acaso, que generalmente son en quebradas, y las nalcas crecen alrededor del agua. Entonces son un buen indicador, por lo menos los sitios que están en morado a la izquierda y los que están en rojito más claro a la derecha, de cómo es el estado del agua del lugar. Y ahí estamos también viendo con un equipo de geólogos, viendo cómo podemos levantar datos de disponibilidad de agua. Yo creo que ya estoy, Antón, solo quiero terminar con que es importante plantear que, no sé si podéis volver a la diapositiva de las imágenes de la segunda, creo que es, por favor. No, la otra, esta. Solo es importante recalcar la anterior, disculpa. Esa. Es importante recalcar que el conocimiento que está en el mapa tiene que ver con el conocimiento local. Y que ahí es donde se plasma un poco, o una de las formas en la que nosotros plasmamos cómo esta ciencia comunitaria de cuidado del ecosistema, de cuidado de estos comunes de la alga y los frutos del bosque, puede emerger en un producto que a nosotros como academia nos sirve para poder levantar datos, hacerlo de manera sistemática y también ponerlo a disposición. ¿Por qué? Y con esto termino. En el diálogo que está a la derecha, no solamente hay distintas comunidades, también está el municipio, están las empresas forestales, está CONAF, está la DGA, porque en las instancias que hemos ido haciendo, que les llamamos diálogos horizontales, y el nombre que adquirió después el espacio, que es como Comunes Costeros de Leu, lo que fue planteando es como, bueno, tenemos problemas con que en el verano, por ejemplo, pasó que CONAF, debido a la regulación actual, planteaba que la forestal tenía que hacer cortafuegos, debido a los grandes incendios que hubieron, etcétera. Pero ese cortafuego eliminaba el maqui que estaba en la ladera del bosque forestal, porque es el lugar donde el maqui crece. Entonces se armó una disputa de que el maqui era una de las cosas que la comunidad cuidaba y necesitaba recolectar, versus una regulación estatal que obligaba a la empresa a cortarlo. Entonces esas distintas como actividades de juntar comunidades con servicios públicos, con las empresas privadas, ha ido más o menos caracterizando un espacio que en un futuro esperamos que sea de gobernanza de estos distintos comunes. Y ahí también ocurren situaciones de protesta. Hay veces que llega una autoridad y la autoridad se ve completamente interpelada, al igual que la empresa forestal, y lo más interesante es que también tiene que dar respuesta a aquello, dar respuesta en el momento. Entonces ahí tú también evaluáis cómo el repertorio de movilización de recursos de la empresa y el Estado también se ponen en juego en este esquema. Eso, muchas gracias. Sé que hay varias preguntas, así que espero poder Sí, responderlas todas. muchas gracias, Paulo. Lo primero, bueno, antes de dar la palabra a todos, desde ya decirles que la próxima sesión, la próxima semana, es sobre las escalas de la movilización, ¿no? Y creo que de alguna manera ya anticipamos algunas discusiones ahí con lo que presentó Paulo, de que los fenómenos de protesta, de movilización, tienen ahí relación con tendencias y procesos que ocurren en distintos niveles, ¿no? Entonces, creo que hay una primera transición de alguna manera y también espero que se haya percibido lo que, y lo voy a decir explícitamente, que quisimos como hacer una especie de panorama con los datos que hay, pero también destacando de que hay elementos que no se alcanzan a captar en este panorama grande y con este estudio de caso justamente hay protestas también y no solo protestas sino otras dinámicas, pero protestas que era lo que más queremos destacar y que no entran, no están en nuestra base de datos, ¿no? O sea, son distintos elementos ahí que pueden dialogar y que son parte de la complejidad de este fenómeno. Bueno, Pablo, veo que ya contestaste entonces la pregunta más de dato, digamos, sobre la certificación. Sí, Probablemente hayas visto que celebraron tu mapa y que con toda razón, porque realmente los mapas que presentaste eran muy interesantes. Y entonces está la pregunta de ¿qué tanto garantiza este proceso de certificación que llamó la atención de varios de los asistentes? ¿Qué tanto garantiza este proceso de certificación que no afecten a las comunidades que habitan el sector? Ya, a ver, dos cosas previas. Es importante volver a rescatar que este proceso de certificador lo hace una empresa.
Es una empresa que tiene personas y que es internacional, de hecho está alojado en Inglaterra, su sede central. eh, y es importante plantear eso, ¿por qué? Porque en el fondo esta certificación lo que plantea es que, bueno, si usted quiere entrar celulosa al mercado europeo, debe cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, los más que le atañen a la comunidad es precisamente que no pierdan el acceso, que se cuide el agua y que se cuide el bosque forestal. Ahora, ¿qué tanto es real que aquello suceda o no suceda? Siempre está sujeto a, según mi opinión, muy preliminar, al contexto político en que también esto empezó a suceder. ¿Y por qué lo planteo así? Porque anterior al 2005, los relatos de la comunidad que vive cerca de Pehuen son de que la certificación se hacía súper rápido y no les preguntaban nada a ellos ni a ellas. En particular ellas, porque la comunidad de Pehuen es dirigida por mujeres. ¿Y qué empezó a pasar? La comunidad empezó a preguntar, empezó a movilizar sus recursos y empezó a darse cuenta, y un día llega alguien a preguntarles como, oigan, ¿ustedes viven cerca de este predio? ¿Tienen acceso o no tienen acceso? Y de ahí, de hecho, no sé, bueno, está bien que estén los correos, pero no sé si podéis volver a la primera diapo que mostré, que era donde aparece el título. Esa. Ah, no, la otra, disculpa. Esa. Esta foto es de un día que fuimos, si ustedes pueden ver al fondo, esos son puros pinos. Aquí estamos dentro de un predio forestal y lo que hicimos fue una restauración de un pajonal donde crecen nalcas, Entonces este proceso si los certificadores pueden venir a hacer observación, que en su opinión sea así, incluso certificar a la forestal porque la forestal está certificada. El tema es que la propia comunidad va haciendo actividad como de movilizar recursos y plantear que en realidad eso no es tan así. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? La comunidad se activó, se hicieron públicas distintas como denuncias de que esto no era así, y también el uso de redes sociales, pues sí es importante, la capacidad de poder de tomar una foto y de poder, porque una cosa es que se certifique de que se cumplan estas medidas, pero otra cosa es que, como la forestal subcontrata, la plantación de pinos en particular, cuando la forestal tiene un mapa, que es donde aparecen, por ejemplo, los pajonales o los lugares de bosque nativo que no deberían llenar de pino ni plantar encima, pero suele suceder, de hecho, al fondo, no se va a ver, pero en los pinos que están al fondo, al ladito, hay un arroyo de agua. Y antes, no sé, 3 meses antes de que fuéramos nosotros, ese arroyo tenía pinos encima. ¿Por qué pasa eso? Porque la empresa subcontratada, lo que a las personas les pagan por pino plantado. Entonces, si les dicen tienen 2000 pinos que plantar, los plantan donde quieran. Y ahí es donde la comunidad ha hecho sus acciones de ya no solo protestar, sino que aprender el lenguaje de la forestal y también plantearles que tienen que cumplir ciertas medidas. De hecho, por eso esta zona está despejada y no está llena de pinos en particular. Entonces, es paradójico, es siempre una disputa, pero también han habido avances. Y son avances de la comunidad. Eso, sí, es paradójico, Pamela, como que de hecho, si uno se va a las certificaciones de las forestales, incluso por otro tema, estoy viendo algo de los mecanismos de producción limpia de electricidad, y también se pasa que las forestales son empresas súper grandes, entonces a veces tienen plantas generadoras de electricidad, tienen certificaciones que solamente van de un área de la forestal y no todas. Entonces, claramente algo que, de hecho, no es regulación estatal, incluso es más alta que alguna regulación estatal lo que plantea la certificación. Entonces, por eso es un instrumento que hay que ponerle atención. Eso. Espero haber respondido con algunos comentarios. Sí, súper. Bueno, muchas gracias, Paulo. Creo que hay otro comentario que llega, pero vamos a terminar aquí esta sesión. Habíamos hablado de tratar de hacerlo en el horario. Como bien decía Patricio al principio, bueno, está el Padlet del cual deben estar informados, donde van a poder dejar también comentarios y que vamos a contestar en la sesión siguiente. Esperamos que con esta sesión tengan ganas de asistir a las sesiones siguientes y los esperamos ahí. No sé, Felipe, si quieres decir alguna última palabra. No, nada más. Muchísimas gracias a ustedes y dejarlos obviamente a todos invitados a que sigan asistiendo y que se comprometan con la continuidad de las clases, que siempre da el mejor resultado. Así que eso. Súper, gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.